Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada y detallada del texto, manteniendo el estilo, tono, formato y la esencia original, llevándolo a las 1500 palabras. *** título, bomba. Ande destapa la verdad, Kerem no fue su escudo en las sombras, secretos de series turcas ***. Hola, hola, mi gente hermosa, qué gusto me da tenerlos de nuevo aquí en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero esta vez, no lo haremos de la manera convencional. Vamos a desenterrar algunas verdades que quizás no conocían, secretos que se esconden detrás de las cámaras y revelaciones que nos dejarán con la boca abierta. Prepárense para un viaje lleno de dramas, emociones y sorpresas. Si eres un fanático de las novelas turcas como nosotros, no te puedes perder este vídeo, y te aseguro que no te arrepentirás. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades y nos regalen un me gusta si les gusta este contenido. Sin más preámbulos, vamos a ello. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo de las series turcas. ¿Realmente los galanes de la pantalla son los héroes en la vida real? Pues prepárense para descubrir que a veces la realidad supera la ficción, y no siempre de la manera más romántica. El tema central de hoy es cómo ciertas relaciones en las series, que parecen ser de película, no necesariamente se traducen en apoyo real cuando las cosas se ponen difíciles. Y para explorar este tema, vamos a centrarnos en algunas series específicas, donde la imagen de los protagonistas se pone a prueba. Vamos a comenzar con una serie que conquistó corazones en todo el mundo y cuyos actores siguen dando mucho de qué hablar, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en muchos lugares. Esta comedia romántica nos presentó a Eda Yildiz, una joven florista, y a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. La chispa entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los actores que interpretan a estos personajes, traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas por el público. El género de esta serie es sin duda comedia romántica, con toques de drama que la hacen aún más adictiva. La trama, como muchos ya saben, gira en torno a un contrato de amor falso que termina convirtiéndose en una relación real, llena de altibajos y momentos muy dulces. Pero, ¿por qué es relevante esta serie para el tema de hoy? Bueno, resulta que la relación entre Hande y Kerem no siempre fue un cuento de hadas. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La burbuja de perfección que los fans crearon alrededor de Hande y Kerem, alimentada por la química innegable en pantalla y las apariciones públicas llenas de miradas y sonrisas, comenzó a desinflarse cuando los rumores de problemas personales comenzaron a surgir. No fueron grandes peleas públicas ni escándalos de tabloide, sino pequeñas insinuaciones, comentarios fuera de contexto en entrevistas y la propia actitud de Hande en algunos eventos, lo que encendió la chispa de la duda. Se comenzó a hablar de que durante algunos de los momentos más difíciles de su vida, incluyendo situaciones familiares delicadas y presiones laborales extremas, Kerem no había sido el apoyo incondicional que muchos hubiesen esperado. Es decir, la imagen de un Serkan Bolat dispuesto a mover cielo y tierra por Eda, no se traducía necesariamente en un Kerem Bürsin con la misma actitud hacia Hande Erçel. Algunos incluso interpretaron la distancia que se veía entre ellos en algunas ocasiones fuera del set como una evidencia de que las cosas no eran tan perfectas como se mostraban al público. Esto, por supuesto, generó un debate entre los fans, algunos negándose a creer que sus ídolos no eran el reflejo exacto de sus personajes, mientras que otros comenzaban a ver la realidad. La línea entre la ficción y la vida real es más marcada de lo que se pensaba. La situación llegó a un punto en el que la propia Hande, en declaraciones indirectas y con un tono más serio, dejó entrever que su percepción de la relación había evolucionado, y que había aprendido que no siempre se puede esperar de los demás lo que se espera de un personaje de ficción. Esto contradice un poco la imagen de Serkan Bolat, que siempre pareció estar dispuesto a todo por Eda. Es un dato interesante, ya que nos muestra que la química en pantalla no siempre significa que haya una conexión igual de fuerte fuera de ella. Lo que sucedió entre ellos es un testimonio de que los personajes y sus actores son personas muy diferentes, cada uno con sus propios mundos y sus propias batallas. Y esto nos lleva a pensar que la idea de que los actores de nuestras series favoritas son siempre los héroes en la vida real es una ilusión. Ahora vamos a hablar de otra serie que ha ganado gran popularidad en los últimos años, Yark, o Secretos de Familia. Esta serie, a diferencia de Sen Kalkapm, se adentra en el género del drama y el thriller legal. La trama gira en torno a Ilgaz Kaya, un fiscal muy recto, y Ceylin Erguvan,
una abogada impulsiva y pasional. Los actores principales son Kaan Urgankolu y Pnar Deniz, quienes han logrado crear una química impresionante en la pantalla. La serie explora temas como la justicia, la moral y los límites a los que uno puede llegar para proteger a sus seres queridos. La trama es tan intrincada y llena de giros inesperados, que es imposible despegarse de la televisión. La relevancia de Yark para el tema de hoy radica en que nos muestra que los personajes que parecen tener todo bajo control, también pueden tener sus propios conflictos internos y sus propias debilidades. Aquí no estamos hablando de la relación entre los actores, quienes han demostrado una gran amistad y respeto mutuo, sino del desarrollo de los personajes y cómo estos nos invitan a reflexionar sobre la vulnerabilidad humana. Ildaz, por ejemplo, aunque se presenta como el epítome de la rectitud y la compostura, vemos que sus convicciones se tambalean ante situaciones que le tocan de cerca. Sus principios se ponen a prueba al tener que luchar contra la corrupción dentro del sistema que él mismo representa y al tener que proteger a su familia. Vemos a un hombre que, aunque intenta ser fuerte, se resquebraja y busca apoyo en Ceylin, demostrando que incluso los más fuertes necesitan una mano amiga en los momentos de crisis. Ceylin, por su parte, es la imagen de la impulsividad y la rebeldía, pero también nos muestra sus profundas inseguridades y la lucha interna que vive con su pasado. Su lado más vulnerable sale a la luz en sus momentos de soledad y desesperación, cuando la realidad la golpea con fuerza. Esto nos recuerda que nadie es perfecto y que todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas. El hecho de que una serie como Yark aborde estas cuestiones de manera tan honesta, la convierte en una joya televisiva que va más allá del mero entretenimiento. Es una serie que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las relaciones que construimos. Además, Yark nos muestra cómo las personas intentan navegar por un sistema de justicia corrupto y cómo las emociones pueden nublar el juicio de los personajes, llevándolos a tomar decisiones que pueden tener consecuencias devastadoras. Siguiendo con esta línea de series que nos hacen cuestionar la imagen de los protagonistas como héroes perfectos, vamos a hablar ahora de Çukur, o El Pozo. Esta serie de acción y drama criminal nos sumerge en el oscuro mundo de la mafia turca. La historia sigue a la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Çukur. Los personajes principales, entre los que destaca Yamak Koval interpretado por Aras Bulut y Nemli, tienen que enfrentarse a numerosos enemigos y conflictos internos que pondrán a prueba su lealtad y su resistencia. Çukur es una serie que no escatima en violencia y emociones fuertes, y que nos muestra una faceta muy diferente de la sociedad turca. Lo que hace relevante a esta serie para el tema que estamos tratando es la forma en que los personajes principales lidian con el dolor y la pérdida. A pesar de que son presentados como hombres fuertes y poderosos, también demuestran momentos de profunda debilidad y necesidad de apoyo. Yamak, por ejemplo, a pesar de su valentía y su habilidad para pelear, a menudo se siente solo y vulnerable. La serie nos muestra que incluso los personajes más duros necesitan a alguien en quien confiar y apoyarse, y que no siempre son capaces de resolver sus problemas por sí mismos. Es una reflexión sobre la condición humana y sobre la importancia de la empatía y el apoyo mutuo, especialmente en momentos de crisis. En Çukur, la familia es el eje central y la base de todo. Pero paradójicamente es también la fuente de sus mayores conflictos. La lucha por el poder, las traiciones, las pérdidas y los dilemas morales hacen que los personajes se enfrenten a situaciones extremas que los llevan a mostrar su lado más humano. La serie explora la idea de que hasta los más fuertes necesitan un refugio, una conexión emocional para seguir adelante. Además, Çukur tiene un estilo visual y una banda sonora que la hacen muy particular, lo que contribuye a crear una atmósfera opresiva y fascinante, reforzando la idea de que incluso en los entornos más oscuros y violentos, hay espacio para la vulnerabilidad. Ahora, cambiando un poco el tono, quiero mencionar una serie que, aunque no profundiza tanto en las sombras del alma humana como las anteriores, también nos muestra que las apariencias pueden engañar. Estoy hablando de Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta serie, que también pertenece al género de la comedia romántica, nos cuenta la historia de Sanemain, una joven soñadora y espontánea, y Kandibit, un fotógrafo aventurero y atractivo. Los actores principales, Demet Özdemir y Can Yaman, lograron capturar la atención del público con su gran química en pantalla. Erkencikus es una serie divertida y ligera, pero también toca temas como la superación personal, la importancia de seguir nuestros sueños y el poder del amor. En este caso, la relevancia para el tema de hoy no radica en un conflicto directo entre los actores, quienes siempre han mostrado una relación cordial y profesional,
ni en la debilidad de los personajes, sino en la idealización de la relación entre Sanem y Khan. Su amor parece perfecto sin fisuras como un cuento de hadas. Sin embargo, sabemos que en la vida real, las relaciones rara vez son así. La serie nos presenta un ideal romántico que, aunque encantador, no siempre se corresponde con la realidad. Esta idealización puede llevar a algunas personas a tener expectativas poco realistas sobre las relaciones, olvidando que todos tenemos nuestros defectos y nuestras propias batallas. Erkenci Kuş nos hace reflexionar sobre la importancia de aceptar a las personas tal y como son, con sus virtudes y sus defectos, en lugar de buscar una perfección inalcanzable. Además, esta serie se destaca por sus hermosos paisajes, su música pegadiza y su energía positiva, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan un entretenimiento ligero y agradable. A pesar de su tono más alegre, Erkenci Kuş nos recuerda que incluso en las historias más felices, hay lecciones valiosas sobre el amor, la aceptación y la importancia de no dejarnos llevar por las apariencias. Finalmente, y para cerrar este recorrido por las series turcas que nos invitan a reflexionar sobre el tema de hoy, quiero mencionar Kuzgun, o Cuervo. Esta serie dramática nos presenta la historia de Kuzgun Cebeci, un joven que busca venganza contra aquellos que destruyeron su familia. Los actores principales son Bahar Arduç y Burcu Biricik, quienes interpretan a Kuzgun y Dila, respectivamente. La serie es un viaje intenso y emocional, que explora temas como la traición, el dolor y la redención. La relevancia de Kuzgun para el tema de hoy reside en que nos muestra que incluso aquellos que buscan justicia y venganza, también necesitan apoyo y compasión. A pesar de que Kuzgun es un personaje fuerte y determinado, también tiene sus momentos de vulnerabilidad y necesidad de afecto. La serie nos muestra que el camino de la venganza no siempre es la mejor opción y que a veces, la mejor forma de sanar las heridas es a través del perdón y el amor. Kuzgun es una serie que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las emociones humanas y sobre la importancia de buscar el equilibrio en nuestras vidas. En esta serie el personaje de Kuzgun se enfrenta a una encrucijada entre su sed de venganza y su necesidad de encontrar paz y amor. Su camino está lleno de obstáculos y desafíos que ponen a prueba su resistencia y su humanidad. La serie aborda el tema de cómo el dolor puede transformar a una persona, pero también cómo el amor y la compasión pueden ser una fuente de sanación. Además, la serie destaca por su cuidada producción, sus impresionantes paisajes y las actuaciones de sus protagonistas, lo que la convierte en una joya televisiva que no se puede dejar pasar. Y con esto, llegamos al final de este análisis de algunas de las series turcas más populares que nos hacen reflexionar sobre la importancia del apoyo real en los momentos difíciles y que, a veces, los héroes que vemos en la pantalla no son tan perfectos como nos gustaría creer. Hemos visto cómo las relaciones de los personajes, e incluso las relaciones entre los actores, pueden ser muy diferentes de lo que nos imaginamos. Es importante recordar que al final del día, todos somos humanos y que todos tenemos nuestras propias batallas. No siempre es fácil ser fuerte y valiente, y a veces necesitamos el apoyo de los demás para superar los obstáculos que se nos presentan. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido, y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas y la necesidad de ser honestos y auténticos en nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por el fascinante mundo de las series turcas. Me encantaría leer sus comentarios y saber cuáles son sus series turcas favoritas y qué opinan sobre el tema que hemos tratado hoy. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Hasta la próxima.